el Señor se establece el plan por revelación en códigos. El Señor mismo dijo, para que viendo no vean y oyendo no oigan, ¿quiénes? Si Él quiere manifestarlo a sus hijos. Hay un mundo espiritual que tiene un antidiseño que quiere sabotear lo que Dios trae. Y en ese sabotaje tiene que haber una mesa de Isaacar, tiene que haber una gente espiritual, una gente que no es terrenal, que son los hijos del reino de este tiempo, que van a descifrar esos códigos y van a guardar esos tesoros para este tiempo final. Y esa es su vida y esa es su casa. Usted no puede decir, hoy llegué y le estaban hablando a los líderes. No, hoy yo le voy a hablar a los Kainos. Algunos se acuerdan. Yo dije aquí que cuando nosotros adquirimos la genética del Espíritu de Dios, ¿se acuerdan? Cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre y nacer de nuevo, de adquirir una naturaleza genética aún siendo viejo. Esa genética usted la adquirió ya y la tiene ahí. Y vamos a ponerla a funcionar. Amén. Hay un llamado a que usted manifieste quién usted es. Hay gente que le tiene miedo a la revelación porque hay gente que ya en su genética vieja está entretejido en su alma el temor a todo lo que signifique, lo voy a poner espiritual, victoria, pero en términos naturales, éxito. Hay gente que ya está programado por sus ancestros, por toda la línea genética que tiene por dentro, está programado a temerle al éxito. You don't get it. Hay gente que no se atreve a comprometerse con bendiciones de parte de la palabra porque la mente le pone excusas. Eso no es para mí. Yo no alcanzo ese nivel. O yo no soy así de religioso. Son desconexiones causadas en su alma por cosas ancestrales que no le dejan insertar su genética nueva. No le dejan a usted reconocer quién es usted en Cristo. No le dejan reconocer que usted es una criatura nueva, donde las cosas viejas, las herencias viejas, las situaciones viejas ya pasaron. Aunque haya manifestaciones de ellas, usted tiene que entender que ya pasaron y lo que aún se está manifestando va a ser derrotado. ¿Qué pasa cuando nosotros somos encarados en el Espíritu y no queremos aceptar la victoria o el éxito que el Señor tiene para nosotros? Nosotros ponemos excusas. Muchas veces porque no tenemos la revelación para hacerlo. ¿Ok? Nosotros a veces no podemos como entender qué es lo que el Señor tiene para nosotros. En Lucas 18, 31 al 34. Cuando usted no tiene la revelación, usted no puede entender. Yo quiero traerle un ejemplo bíblico de algo que le sucedió a los apóstoles que estaban todo el día con el Señor. Cuando no hay espíritu, cuando no hay revelación, el mismo Señor puede estar hablando. Y si no hay espíritu de Él y revelación, no se entiende. Dice, entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. 32. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán. 33. Y después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitará. El verso 34. Los discípulos no entendieron nada, diga nada. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido, diga la revelación de lo que les hablaba. A usted le cuentan eso ahora
Y eso es peach and cream. Ah, sí, el Señor estaba hablando de cuando llegó, de cuando le escupieron, de cuando le dieron, de cuando se murió, de cuando resucitó. Tremendo. El Señor les dijo más de una vez el plan al entrar a Jerusalén. Y a ellos no se le abrió la mente. Porque aun cuando tú tienes algo que tiene que ver con revelación, si tu espíritu no ha sido cambiado, tú no puedes entender lo que la palabra está diciendo. Más de una vez el Señor les dijo lo que le iba a pasar en Jerusalén. Y ellos nunca la cogieron. Porque no tenían la revelación. Por eso yo les digo a ustedes en este tiempo, las cosas que el Señor trajo en código, las cosas que el Señor trajo en clave, van a ser abiertas para nosotros. Porque es el tiempo de la revelación. Es el tiempo de que el reino se manifieste. Es el reino de que la posición, es el tiempo de que la posición de la iglesia se establezca de acuerdo a lo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo. Usted debe comprometerse conmigo y decir, yo quiero eso. Si tú no quieres esto, vas a tener que estar huyéndole al éxito todo el tiempo, porque el Señor va a hacer que la bendición te alcance. Ah, yo no sé si usted lo acogió. Pero tienes que estar en su propósito, tienes que estar en su dimensión, tienes que estar en su revelación. Y esto solamente en esta temporada le va a ser revelado a los celestiales, a los que aman su palabra, a los que andan recibiendo del agua de vida, del templo de Ezequiel, de la revelación del agua viva que sale de la presencia y del alma y de adentro del Señor. Nosotros somos el último ayón. Nosotros somos los que vamos a estar presentes para definir esta creación. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tener los celestiales. ¿Cuántos han escuchado las enseñanzas de la pastora y de los muchachos aquí? ¿Cuántos saben que nosotros somos los celestiales? ¿Cuántos saben que nosotros somos los del reino? ¿Cuántos saben que nosotros somos los que somos hijos de Dios por derecho? Y Pablo en una ocasión, estando con los discípulos de Corintio, le escribió a los discípulos de Corintio por un montón de situaciones carnales que ellos tenían. Y estaban en una chismosería, en un revolú de pecado, en mil cosas. Eso, claro, eso era en los tiempos de la iglesia de Corinto. Ya eso, las iglesias de ahora no pasan por nada de eso. Y Pablo les escribe, ¿cómo ustedes tienen que ir a los de afuera para juzgar cosas que pasan entre ustedes? Estoy parafraseando. ¿Cómo ustedes van a buscar gente que no conoce el reino? ¿Cómo ustedes van a buscar gente que no son del reino, no tienen al Espíritu, para que juzgue situaciones entre ustedes? Ustedes no son capaces dentro de la eclesía, ustedes no son capaces dentro del cuerpo de Cristo ponerlo en orden. Parafraseando. Y les dijo algo muy interesante, que yo creo que está muy cerca de este tiempo. Alguien que busque Primera de Corintios capítulo 6 versos 2 y 3. Primera de Corintios capítulo 6 versos 2 y 3. ¿Acaso les dijo en ese mismo contexto de esa segunda carta? Y después está la tercera, esa es la que aparece como Primera de Corintios, porque en algún momento en Primera de Corintios él le dice, como ya les escribí anteriormente. Forget it. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Diga cosmos. Y si ustedes han de juzgar al cosmos, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Vea el 3. ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? ¿Usted sabe que usted va a juzgar los ángeles caídos? ¿Usted sabe que lo que pasó antes de Noé, usted va a juzgarlo? ¿Usted sabe que lo que pasó en Sodoma, usted va a juzgarlo?
Usted sabe que lo que está pasando en el cosmos y en el asunto final de los sistemas de transhumanismo, usted los va a juzgar. ¿Cuánto más no va a poder establecer un gobierno dentro de una casa de reino? Diga, soy un Kainos. En este tiempo los Kainos tienen que manifestar al Aios, era que se decía, o se pronuncia algo así, al hijo maduro. Huyos. Es que yo lo digo en inglés. La manifestación de los Kainos tiene que comprometerse con el Huyos. El hijo maduro es Cristo, el hijo mayor es Cristo. Y nosotros en su naturaleza tenemos que ser transformados, diga transformados, en una creación como fue Adán. En el espíritu, no importa la edad, vamos a ser maduros. Por eso va a haber niños que asuman cargos correspondientes a gente adulta. Porque no va a depender de edad cronológica, sino de la madurez del espíritu. Por eso va a haber jóvenes que entiendan cosas que los científicos y sociólogos de este mundo no van a entender. Porque van a ser de una naturaleza kainos y del huyos de la madurez de Cristo. Cuando Adán fue creado, no pasó por el proceso de las etapas de la niñez, sino que fue creado maduro. Cristo en su ministerio fue la manifestación del Adán maduro. Nosotros en sentido espiritual, no importa la edad cronológica, somos la manifestación del huyos, del hijo maduro. Yo declaro que esta palabra crea vida. Yo estaba hablando de esto y les hablé de cómo el Señor tuvo que destruir una generación antes del diluvio. Y dice la Biblia, yo esto lo he mencionado en algunas veces, que al Señor, y miren cómo dice, a Yahweh Sabaoth, al Dios de los ejércitos, le dolió el corazón. Cuando vio la ira que había en la tierra, que ya no sostenía la indisciplina, entre comillas, de lo que estaban haciendo sobre el orden que Él puso sobre el planeta. Me voy a dirigir para que usted sepa y entienda que la indisciplina de lo que está sucediendo sobre el planeta va a ser la misma reacción en el planeta y en Dios que en ese tiempo. Lo que pasa, diferente ahora, es que Él tiene gente, kainos, en este ayón para juzgar en el momento lo que está sucediendo en el cosmos. Esa gente que juzga el cosmos, que son los huyos, que son kainos, están preparados para este tiempo, porque saben que al sistema le queda poco tiempo. Mientras exista este tiempo, Satanás puede operar. Pero la misma palabra dice que Satanás está asustado, estoy parafraseando, porque, ¿cómo dice la palabra? Porque sabe que le queda poco ¿qué? Poco ¿qué? Mientras existe el tiempo, hay la operación de Satanás y nosotros la vamos a juzgar. Coman, no le tenga miedo al éxito. Usted va a alcanzar esos niveles. Ay, no, yo no puedo porque yo vi a Mickey Mouse esta semana. ¿Me sigue?
Usted va a juzgar en este aión lo que está pasando sobre el planeta. En este tiempo, las manifestaciones de este tiempo, la manifestación babilónica de este tiempo está siendo expuesta para que la iglesia la sojuzgue. Pero usted tiene que tener el diseño, usted tiene que tener el plan de acuerdo a la palabra, al libro del fabricante. Nosotros somos una raza con ley y orden. El transhumanismo, todo lo que hemos estado enseñando es para que usted viva sin ley y orden. Pero la palabra tiene ley y orden. Y nosotros vamos a juzgar de acuerdo a esa ley y a ese orden. Yo recuerdo cuando los que creen en la Trinidad, porque la iglesia teológica y tradicional se pasa la vida afirmándole a la gente que Dios existe. No pueden pasar de ese nivel. Y estudian 1000 cosas griegas para explicarle a la gente cómo pueden captar que Dios existe en su naturaleza humana. Tengo que entender con el intelecto que Dios existe. Como ellos saben que jamás le va a llegar la revelación en el Espíritu, tienen que mantener la gente en las iglesias enseñándole por intelecto que Dios existe. Y en este momento nosotros conocemos gente que todavía tiene que estar hablando de esa manera. Iglesias grandes. Porque son las iglesias que vienen todos los domingos para que tú los convenzas una semana de que tienen que volver el próximo domingo porque Dios existe. ¿Qué está pasando con tu vida que se quedó adormecida? Es que nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Saben cómo le gusta decirle a los religiosos? El Paracletos. Es una palabra griega que existe en la Biblia. Pero mira la interpretación. El Paracletos es como un abogado que va a estar contigo. Cada vez que tú te extrayes, Él te levanta. Cada vez que el diablo te da una galleta, Él te defiende. Pero cuando tú vas al contexto del reino, el Paracletos es el poder que hay dentro de ti para juzgar de acuerdo al trono de Dios en la tierra. Es un asunto de tronos. Es un asunto de gobierno. Es un asunto de tener claro cuál es el código, cuál es el ¿cómo se llama lo que quieren cambiar ahora en Puerto Rico? El Código Civil. Nuestro Código Civil es la palabra. Y tenemos que dejarnos dirigir por ella. Y en el Código Civil de la palabra, nosotros vamos a juzgar. Nosotros somos los jueces. Nosotros somos los que vamos a declarar sobre nosotros mismos. Lo que pasa es que la religión y el diablo te han enseñado que tú no puedes vivir en éxito, que tú tienes que vivir en fracaso. Que tú no puedes estar declarando sobre tu propia vida. Tengo que llegar a donde los líderes de la iglesia para que oren por mí. Porque yo toda la semana me pasé con un Bull Light en español para que el diablo coja puntería conmigo. Y todo lo que me espetó ahí, tengo que llegar el domingo para que me lo arranquen. Diga, llegó la hora. ¿Por qué el ataque es a la niñez? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y él sabe que si no captura ahora a esta generación que le va a romper la cabeza, de una mujer que está saliendo del desierto, que ya se le curó el talón, nosotros somos evangélicos hace 30 años. Todos los días sometemos a tortura a nuestros niños a orar.
antes de la comida y orar en la casa. Bójenlo de la tortura. Religión, diga religión. El Espíritu está esperando una niñez que en la casa vea que los decretos y la guerra funcionan. Tú no puedes levantar una generación de guerra y de tronos si en la casa lo que están viendo es religión. Pero cuando ellos ven que pasa algo con ellos o con los jefes de la casa y hacen guerra y ellos ven que funciona, eso guió su destino. Los hijos de la aljaba son lanzados, pero las flechas de la aljaba son dirigidos. Tú no puedes lanzar al garete. Una flecha se dirige. Una flecha se dirige a la ventana de la otra dimensión. Gente que tiene hijos y ya son flechas dobladas a los 11 y 12 años. Que aunque las disparen, salen para el lado que no es. You don't get it. Pero cuando tú tienes flechas en tu aljaba y sabes que tus hijos son la herencia de Jehová puesta en tus manos, tú los lanzas en dirección. Ellos saben que hay guerra, pero ellos saben que tienen autoridad cuando en la casa se decreta y se ora. Y ellos salen con esa mentalidad de ahí. Y lo están aprendiendo. Y salen con eso en la mente. Y cuando llega el momento, ellos saben de dónde sacar sus tesoros. Pero si lo que ven es religión, le van a tener lo que nosotros tuvimos. Si usted va en el carro y oye un boceteo, usted se enfogona. Porque aquel está hablando sucio, porque aquel está hablando pornografía, y usted se enfogona, pero ellos no se abochornan de lo que tienen. Ahora, usted está oyendo a Marcos Witt y de momento se emociona y lo sube de volumen y va a pasar por un grupo de gente y lleva el cristal abajo, se pone a bajarlo para que no sepan que usted es cristiano. Come on. Pero cuando usted sabe qué es lo que tiene por dentro, usted va a manifestar lo que es. No en forma religiosa, no fastidiando a la gente, pero que usted sabe quién usted es. ¿Sabe cuántas veces yo he venido aquí a caminar por ahí y hay un boceteo? Y la primera vez que digo, te callas, no entras a esta atmósfera, la fe está debajo de mis zapatos. Porque yo de momento siento como que le subieron el volumen. Yo lo decreté y como que le subieron el volumen. Y yo digo, la fe viene por el oír y el oír. Y yo me voy a escuchar. Te callas en el nombre de Jesús. Sales de esta dimensión. No entras en esta atmósfera. Lo he vivido más de una vez. Empieza el volumen a bajar, a bajar. Yo no sé si se dañó o se apagó o dejó de entrar aquí. A bajar, hasta que se va. Porque en su boca hay creación. Dani enseñó aquí parte de eso. O sea, la fe no es repetir para que tú te lo creas. La fe es repetir hasta que se cree. Come on. De la nada Dios hizo lo que es. Y nosotros somos esa naturaleza. Por la palabra de la nada, Dios hizo lo que... yo no sé si tú... Si Dios de la nada hizo lo que no era, lo que es, de lo que no era, hizo lo que es, y nosotros somos su naturaleza, y Él nos dio su espíritu, y somos kainos. Cuando yo hablo y hablo, tengo que ver que se produzca. Los átomos que trajo aquí Chugi son una fuerza cósmica invisible que se ordena
milagrosamente de alguna manera. Pero el Señor está enseñando a su iglesia que hay ordenamiento en la atmósfera por causa de tu palabra. Yo no sé si tú puedes coger esto. O sea que de lo que no es, tú puedes crear lo que es. Esto no es magia, esto no es vudú, esto es lo que dice la palabra. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no sabía que Rey tenía los pies amarillos hasta que por la fe vio el muñeco del Rey aquí. El que haya visto los videos entienda. ¿Qué se promueve en tu casa? ¿La casa es el refugio de tus hijos? ¿Qué ven tus vecinos? No estoy hablando de religión, de ponerle el radio a todo volumen con un coro pentecostal para que se fastidien. ¿Me entiende lo que estoy hablando? No es fastidiarle la vida a la gente, es que ellos vean gloria. Que vean algo diferente en tus hijos, en la conducta, en la moral. ¿Ok? ¿Qué ven tus vecinos? ¿Quién maneja la casa? ¿La realidad virtual de tus niños o la palabra? ¿Se acuerdan? Hablamos de eso. Estoy repasando lo que hemos hablado ya. No estoy añadiendo nada. Diga, realidad virtual. El diablo está preparando una realidad falsa, una realidad de fe. Los niños están viviendo en un contexto de una fe virtual. Yo no sé si usted me está oyendo. Gracias, Señor, porque esto va a quedar grabado. Los niños están viviendo una fe virtual. Ellos están viviendo unos juegos que los meten en una dimensión sobrenatural. Usted tiene que entender eso. La música, los videos que están acercándose a sus hijos están produciendo una atmósfera. Yo soy de la escuela vieja. Diga, el reino tiene ley. Entonces nosotros habíamos hablado aquí de que el libro de la revelación no era el libro de los tiempos finales, era el libro de la manifestación de la iglesia. ¿Se acuerdan de eso también? Entonces dijimos que no era revelación, que era develación. Era el libro de la develación. A Juan le fue develado el otro lado. El velo se rasgó, diga, el velo se rasgó. Y en el velo había querubines. Y hay querubines en el propiciatorio. Y hay querubines en la entrada del Edén. Pero el velo se rasgó. Diga, el velo se rasgó. El libro de la develación para el tiempo final, para este ayón que estamos viviendo. Si la iglesia no entra a vivir por el Espíritu y la palabra y sigue viviendo en la mezcla de la semilla, nunca va a saber dónde están los límites. No va a definir la frontera. El vino nuevo en odres nuevos no es solamente recibir el espeluzcamiento del Espíritu. Es recibir una dimensión diferente. Diga, vino. El vino hace que se transforme tu realidad. You don't get it. Estuvimos trayendo definiciones y conceptos. ¿Cuántos se acuerdan? Y hablamos que la tecnología mezclada con la ideología era peligrosa. ¿Se acuerdan de eso? La tecnología no es mala en sí misma, es neutro. Pero cuando la tecnología es usada con las ideologías, se convierte en una de las cosas que el enemigo quiere usar para este último tiempo. ¿Me sigue?
Entonces la mezcla con ideología va a intervenir entre lo verdadero y las teorías de conspiración que nosotros llamamos. O sea, las teorías de conspiración no son teorías de conspiración todas, pero el enemigo está mezclando cosas para que la gente vea también cosas erróneas. Usted déjese dirigir por la palabra y por el Espíritu, porque hay mucha cosa en YouTube que no es real. Usted no puede creer todo lo que digan ahí. Esa no es la Biblia, ni es la revelación del Espíritu. Pero hay unas cosas que están sucediendo. El transhumanismo es una realidad. A través de mejorar las capacidades, resuelven tus issues. Escucha lo que te voy a decir del transhumanismo. A través de ellos mejorar, dicen que el transhumanismo es una ciencia para mejorar tus capacidades. Pero ¿quién define qué es lo que tú tienes que mejorar? ¿La eugenesia, el transhumanismo o la ley de nuestro libro? ¿Sabes? ¿Quién decide qué es lo que tú tienes que mejorar? Entonces el transhumanismo, a través de las mejorar tus capacidades, trata de resolver issues que son eternos, pero que son espirituales. Escúchame lo que te voy a decir. En este tiempo que se está moviendo ahora, ya. Esto no es para el futuro, ya. El transhumanismo, a través de las cosas que está haciendo, está tratando de que tú comprendas y resuelvas el asunto y los issues de enfermedad. De momento eso parece bueno. ¿Pero a costa de qué? Ok. Va a entrar en los issues de tu vejez. La humanidad no quiere madurar, la humanidad no quiere pasar al otro lado. La humanidad quiere quedarse estancado. La humanidad quiere quedarse en yo no quiero ser grande. Entonces el transhumanismo te ofrece la manera de que tú no envejezcas. Sea por cirugía, sea por tratamiento, sea por alimentaciones, sea por lo que sea. No quieres envejecer, yo te tengo una propuesta para que no envejezcas. Esto no quiere decir que si usted tiene la nariz que parece el águila de la moneda de peseta antigua, se la arregle. ¿Me entiende lo que quiero decir? Pero ¿entiende el concepto de lo que es el transhumanismo? ¿Me entiende? Ok. Entonces hablamos también de la muerte, el issue de la muerte. Llega el momento que el transhumanismo está tratando de meterse en el issue de la muerte. Ya hay varias teorías físicas y científicas que hablan de que la vida es una energía que se puede manipular y comprometer con la ciencia. Van a tocar el asunto de la muerte, la vejez, la enfermedad y la muerte. Los tres grandes issues de la humanidad para este tiempo van a ser controlados por la singularidad, por el transhumanismo. La singularidad, ¿te acuerdan cuando hablamos de singularidad? Que era crear computadoras que tengan un entendimiento cognitivo, que puedan razonar por ellas mismas. ¿Me sigue? Estaba viendo una computadora que salió una noticia de una computadora que hicieron, creo que fue en Inglaterra. Anoté algo por ahí, pero que trabajaba, le quiero mencionarle el término nada más por si lo oyen algún día por ahí. Computadoras cuánticas. La física cuántica es la física de las partículas. ¿Ustedes se acuerdan de lo que trajo Chuy del átomo? Pues esos electrones, todas esas órbitas eléctricas que tiene el átomo, se componen de subpartículas. La física cuántica trabaja esas subpartículas. Entonces una computadora cuántica no te trabaja con los bytes de 1, 0, para los que lean por ahí, estén pendientes de eso. No te trabaja con 1, 0, 1, con los códigos del 0 y el 1. Las computadoras cuánticas te sobreponen los unos y los ceros a una velocidad increíble y pueden ellos, la misma computadora, descifrarte todo lo que tenga que ver con todo la memoria que ella tenga en bytes. Eso se llaman qbytes, porque son quantic bytes. Entonces nosotros estamos en espera, digo nosotros no, diga yo no.
la humanidad está en espera de una creación que pueda resolver sin Dios. ¿A qué se le parece eso? La pastora lo ha enseñado aquí 397 veces y ha traído textos de eso como de 3 Biblias. ¿Se acuerdan del Génesis? ¿Serás como quién? Serás como Dios, serás un homo deus. La teoría del homo deus, tú puedes llegar a ser un Dios tú mismo. Eso está llegando para tus niños. Eso está llegando para esta generación. Si tú no estableces la ley, la van a establecer ellos allá afuera. Por eso es importante que te involucres con tu casa, con la palabra del reino. Que conozcas qué es lo que el enemigo está haciendo. Eugenesia, los nazis habían usado eso, mejorar el carácter y las cosas hereditarias con manejo científico. Eso no es de ahora. Eso el diablo lo está haciendo desde antes de Noé. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Hablamos de los nefilines, hablamos de los hijos de Dios caídos. ¿Se entendió? Estoy repasando lo que ya hablé. Hablamos que los hijos de Dios eran ángeles, según lo que establece lo que hemos visto en la palabra, ¿verdad? Y en Génesis, cuando se habló de los hijos de Dios, era de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, voy a parafrasear, los hijos de Dios que venían y que entraron a este planeta, hubo un grupo de hijos de Dios dominados por Satanás que los puso en este planeta y comenzaron a intervenir dejando su morada eterna, pasaron a esta morada de tiempo, diga tiempo, dejaron la morada eterna, diga, y entraron en el tiempo. Y en este tiempo comenzaron a intervenir con las mujeres. Y dice que se empezaron a tener relaciones con las hijas de los hombres. En el contexto de que está completa para el propósito. Entonces los hijos de Dios, cuando se juntaron con estas mujeres, esos ángeles caídos, tuvieron gigantes. Porque ellos venían con una cosa loca y podían alterar la genética. Alguna gente cree que sí hubo intervención sexual, otros dicen que fue por una manipulación genética. Yo creo que hubo las dos cosas. Porque por eso después empiezan los cultos fálicos. Y hay unas generaciones así extrañas que tienen que ver con los rituales sexuales que salen de ahí. Y el Señor hace pactos con esos rituales. Y hay un parecido, vamos a llamarle, no quiero entrar en eso ahora, con el asunto de la circuncisión, que es un pacto para no tener esas intervenciones fuera del contexto de la tierra. Un día de esto. Los nefilines salieron que eran gigantes, pero muchos de esos nefilines, o la mayoría de ellos en el primer intento, eran giborines, eran gigantes, pero eran también hombres de renombre, lo que llama la palabra los valientes. Y yo les dije que los giborines, había giborines buenos y había giborines malos. Que había valientes de Jehová y había valientes que eran contra Jehová, como lo fue ¿quién? Nimrod. Entonces esos giborines empezaron a poblar la tierra antes de Noé. Y empezaron miren, si usted se lee parte de lo que habla Enoc de esto, que el libro de Enoc lo menciona Judas, el hermano del Señor. Si usted lee sobre esto, antes de Noé, no solo hubo manipulaciones genéticas e intervenciones con las mujeres, también las hubo con las aves de los cielos, con los peces del mar, con lo que se arrastra sobre la tierra y con los animales. Habría su bestialismo, su algo, no me acuerdo cómo se llama, zoofilia. Esos espíritus todavía hay algunos de ellos en la tierra, pero en ese tiempo esos ángeles caídos
estuvieron ahí, y en el diluvio, todo lo que fueron esos gigantes y esos giborines, la parte física fue ahogada en el diluvio. Y los ángeles, que eran espirituales, fueron ese grupo de ángeles que se volvió loco con eso, fueron encerrados en uno de los niveles del lugar donde van los muertos, del Seol, en un lugar que se llama Tártaros. Vamos a ver textos ya mismo de eso en la escritura. Diga, nefilines y giborines de ese momento fueron atrapados y ahogados. Pero la misma Biblia dice en Génesis que esos gigantes existieron y existirán después. Hay una fraseología que se puede interpretar así en Génesis. ¿Cómo pasaron? Tendríamos que entrar en otro estudio aquí de cómo ellos pasaron después del diluvio de Noé. Alguna gente piensa que fue a través de las yernas de Noé, otros de los hijos de Noé. Acuérdense, yo le quiero explicar esto, que la palabra dice que el que era puro en su genética, no dice que eran los hijos, ni la mujer, ni los yernos, era él, Noé. Los demás estaban escocotados y posiblemente ya había algo trabajado en la genética aún de los que se salvaron después del diluvio. Entonces, en esa manifestación, luego aparecen otra vez giborines gigantes y giborines de Dios. En la confrontación más poderosa, le habíamos dicho, de giborines después del diluvio, posiblemente la más famosa, es la de un giborín gigante con un giborín de Dios, que es David y Goliat. Ambos giborines, uno gigante y el otro no. Uno bonito y el otro gigante. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque esto fue asunto de mezcla. El Señor dijo, la tierra, el mundo es el campo y ustedes son la buena semilla. La semilla pura son los kainos, son la gente del reino, somos nosotros los celestiales. Hemos purificado nuestra naturaleza para ejecutar el juicio de las naciones. Entonces, es necesario que nosotros en este tiempo entendamos que esa generación de espíritu, aunque no fueron los que están en el Tártaro, hubo un seguimiento de un antidiseño para acabar con la herencia del Señor. El Señor le dijo a la mujer que la serpiente te herirá en el talón y tú la herirás en la cabeza, porque empezaba desde ese momento una guerra de semilla, una guerra de herencia. Eso en ese tiempo no se entendía un pepino angolo hasta que no llegó Goyito Mendel en los años 1700, que de momento se dio cuenta que había unas cosas que se podían pasar en la semilla de los vegetales y luego descubrieron que también se podían pasar en los seres humanos a través de la genética. Pero esa manipulación ya estaba desde antes de Noé. ¿Usted me está siguiendo? Lo que pasa es que la tecnología que se le ofreció a esa gente sobrepasaba todo lo que ellos tenían en conocimiento en esa época, y a la misma vez se establece un control para bregar esa tecnología con el mundo espiritual a través de que el hombre le sirviera a la raquia, a los astros. Entonces usted ve que el control de ese conocimiento siempre estaba supeditado a los reyes y a los brujos, a través de los astros y la farmacia, porque esa fue la manera que esos primeros incursores en el planeta le enseñaron a los hombres. Yo estoy soltando esto, no pretendo que usted lo entienda, pero quiero soltarlo porque voy a acabar con este tema aquí y sé que este tema va a surgir más adelante de otras maneras. Entonces, esa obligación a la humanidad de mejorar
no es de ahora del transhumanismo, sino que fue un plan de un antidiseño desde antes de Noé. Y ahora el enemigo, ¿se acuerdan cuando la pastora enseña que las cosas se repiten, el mismo dulce con diferentes palitos? Ahora el enemigo está tratando de hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora, pues, la tecnología comprometida con la ideología no necesita ni del raquia. You don't get it. En el 1998 se estableció la organización que se llama Asociación de Transhumanismo Mundial. Es una asociación, escuche bien, que una de sus propuestas es obligar a cambiar la moral de la gente. Porque quieren establecer a través del globalismo un solo gobierno, una sola moral y una sola moneda. ¿Me sigue? Eso ya está establecido. Es el mismo antidiseño, pero con diferentes palitos. La iglesia tiene que entender que está en la misma confrontación de poderes que al principio. Esto es lo mismo. Usted no está luchando contra carne y sangre. Usted no está luchando con los políticos que usted votó y después se arrepintió. Usted está luchando con los tronos que están sobre ellos. Encima de cada gobierno, encima de cada autoridad, hay un trono mayor. Y ese es el lugar que está llamado a la iglesia de este tiempo, a trabajar los tronos en los lugares celestiales. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. El Señor está sentado en el máximo trono. ¿Quién está con Él? Le dijo a la iglesia que Él iba a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Se supone que la iglesia está sentada con Cristo en el lugar mayor celestial para sojuzgar. Lo que sucede es lo que sucede, que la iglesia está vendiendo la ideología, vendiendo los principios de su propuesta, de su reino, porque no hay revelación. La iglesia perece por falta del conocimiento revelado. Entonces usted ve gente en los gobiernos que son los que dan la cara en los medios, pero detrás de esa gente de gobierno que da la cara en los medios, escúchame lo que te estoy diciendo, hay gente de alto nivel que hacen rituales a la sombra de la alta jerarquía de los gobiernos, y esto incluye no los países de Sudamérica de tercer mundo, sino a Estados Unidos de América desde que se fundó Washington. Hay jerarquías diabólicas detrás de los gobiernos. Lo que pasa es que la iglesia solamente ve los muñequitos y los cuentos que le hacen. Protesta por lo insignificante, pero no va contra los tronos y los gobiernos que Dios te dio la capacidad de que tú anduvieras en ellos. La iglesia tiene que establecer el orden, tiene que hacer las guerras y completarla. Usted sabe por qué cuando la iglesia hace una guerra ve un fruto un mes y después la cosa se pone 10 veces peor, porque saben tumbar tronos ya, gracias a Dios, pero no saben establecer a nadie en los tronos que dejan vacíos. Y así como te pasa en el mundo espiritual cuando recibes una liberación, si la casa queda vacía, vienen 7 peores. Y nosotros en la guerra espiritual estamos haciendo lo mismo. Estamos tumbando tronos, estamos haciendo actos proféticos, pero no montamos a nadie en los lugares de autoridad. Está bien hacer la guerra. Está bien de que entendamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Está bien de que estemos tumbando tronos y autoridades. Pero ¿qué está pasando con esos lugares vacíos? Hay ángeles a nuestro favor,
para que se monten en esos lugares. Pero están supeditados a la autoridad de la iglesia. Me estoy metiendo en un terreno. Pero es bueno que lo vaya entendiendo y escuchando. En los gobiernos se están haciendo rituales paganos, se están haciendo cosas y fiestas brujas, diabólicas, para controlar los gobiernos. Porque ellos vieron que eso le funciona, que los actos de sangre le funcionan, que el sacrificio de niños le funciona, según ellos. Los demonios que están en esa jerarquía le están haciendo que esos rituales le funcionen. Y la iglesia, que tiene la llave, que tiene el poder, le tiene miedo a utilizarlo. Porque el diablo le inyectó el miedo al éxito, el miedo a la victoria. Se acerca el ángel y le dice a este tipo: varón esforzado y valiente. El literal dice, Giborín. Y él dijo, ¿cómo que yo Giborín? Escondiendo cosas, metiendo trigo donde va el vino. ¿Cómo que esforzado y valiente? Y el Señor le dijo, tú eres un Giborín. El ángel le dijo, tú eres un Giborín. ¿Cuántos se atreven a dejar que el mundo espiritual los señale para hacerle establecer cuál es su naturaleza? Que cuando el Señor te diga, tú eres un Cainós, cuando el Señor te diga, tú eres un Giborín, no le cojas miedo al éxito ni a la victoria, sino que estés dispuesto a hacer la batalla, aunque te cueste. Viene hambre para los de afuera. Viene persecución para todo el mundo. Vienen plagas y la guerra ya está. La guerra es contra tus hijos y contra tu casa. Tú tienes las armas y tienes el título. Y tienes el trono a tu favor. Tienes que estar dispuesto a ejecutar la autoridad. Antes que lleguen los híbridos, antes que lleguen las quimeras, antes que la tierra comience a gritar, que ya lo está haciendo, antes que la globalización haga el mundo manejable. Escuche, la globalización está haciendo al mundo manejable por un grupo pequeño. Tiene que haber reino antes que eso. Tiene que haber gente especial, diga yo soy especial. Tiene que haber gente que comprenda el antidiseño y que sepa que cuando digan cómo comprar y vender, usted sabe que está juzgando a Babilonia, no a Bezos y a Bill Gates, sino a Babilonia la grande. Y que usted está por encima de eso. Que aunque le digan que una vaca contamina más que 10 cajos, usted sabe cuál es el plan detrás de todo eso. Que la carne va a ser fabricada y que la comida controlada para que no se reproduzca en semilla va a alcanzar a las naciones. Pero a ustedes el Señor les tiene un plan. Y el plan del Señor no es como el de los políticos. No es un plan. Es el plan desde el principio. El tiempo del juicio se acerca por la definición de lo que sucedió. Antes de Noé estaba pasando algo parecido y Dios intervino. En el tiempo de Abraham estaba en algunas ciudades pasando cosas parecidas. Sodoma, que venía de Nimrod, no pude entrar en eso, ya es tarde. Pero vino el tiempo parecido donde había un grupo de gente que aparentemente estaban trabajando con el asunto de los cambios genéticos.
y de una cultura que se parece mucho a la que se quiere establecer en este tiempo. Ellos cuando vieron los ángeles dijeron, estos son los del otro lado, tenemos que hacer que se conviertan para acá, que dejen ese lugar eterno, que se metan con nosotros, que tengan relaciones con nosotros. Nosotros queremos engendrar como engendraron los que estaban antes de Noé. Y por eso Lot le dice, miren, háganlo con las hijas mías. Y ellos no quisieron, porque tenían otro plan. Diga, hijos de Dios buenos. Voy a dejar dos textos. Voy a dejar uno para que usted lo lea después. Romanos 3, 21, 23. Certifica que ya nosotros no estamos exentos de la gloria de Dios. Nosotros somos participantes de su gloria. Léase Romanos, asignación 3, capítulo, verso 21 y el verso 23. Quiere decir que ahora nosotros tenemos hijos de Dios buenos del otro lado que nos van a ayudar en esto. ¿Usted lo sabe? Vamos a leer esos dos versos. Hebreos 1:14. Diga, Higo y Borín es bueno. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar? Diga, para ayudar a los que han de heredar la salvación. Diga, en el otro lado, dígalo, en el otro lado hay gente a mi favor. Amén. Así que en este tiempo, así como pueden aparecer espíritus inmundos haciéndose pasar por extraterrestres, por lo que sea, también aparecen ángeles que parecen humanos. Yo he contado aquí la experiencia que tuvimos en el Capitolio. Vea Hebreos capítulo 13, versos 1 y 2. Hebreos 13, versos 1 y 2. Ámense unos a otros fraternalmente. Sigue a ver si es el verso que quería. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ¿qué? Van a estar en medio de nosotros. Tenga los ojos abiertos. Hay gente a nuestro favor. Hay gente del mundo espiritual que está a nuestro favor. Y viene un tiempo para la iglesia que no es solo ver demonios.